Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos. Aquí estamos. Oh, bien, bien, cansado. Igual que ustedes, me imagino. Estoy un poquito cansadillo. Pero con ánimo. Las cosas me están yendo bien y eso me agrada. Espero que a ustedes también le estén yendo bien. Y es por eso que la clase de ahora la vamos a dedicar a repasar un poco de programación básica en Arduino. Y la clase que no hay clase, en realidad me voy a tomar una hora de un tiempo con mi familia para, oh, brígido, ya para hacer un repaso ahora a las 9 con respecto a lo que es Arduino, un poco más complejo, en conexión con UBIOS. Por ende es importante para mí, me imagino que también para ustedes, que podamos llevar a cabo ambos procesos, porque como no podemos correr si no sabemos saltar primero, ¿cierto? En realidad dije caminar, quería decir caminar, me equivoqué, un poco atravesado el dicho. No podemos correr si no sabemos caminar. Pasemos la lista y comenzamos con este super repaso. ¿Cómo estás, Francisco? Les cuento, chicos, que hoy tenemos muchos invitados, invitados estelares, como Francisco, Vicente y muchos otros. Ya. Recordarles a todos que en esta hora vamos a ver un repaso de lo básico y lo estructural de Arduino, y después vamos a ver en las 9, de 8:30 a 9 nos tomamos un pequeño break. Yo así voy a tomar tecito y vuelvo a las 9 y nos conectamos para ver Arduino con UBIOS. ¿Ok? Paso la lista: Aroca, Cárdenas, Chávez, Huenupan. Tengo a Cárdenas, Huenupan. ¿Quién levantó la manito? No alcancé a verlo. No, el Huenupan ya te puse. Entonces, Aroca y Chávez no están. Continúo. Loncopan, Ortiz, Parra. Loncopan, Ortiz, Parra. Ortiz sí estaba. Loncopan sí también estaba. Parra, Ríos, Vergara. ¿Cómo está Ríos? Vergara, ¿no? Ok. Comentarles que para poder alcanzar a todas las mentes y que podamos entender con mayor profundidad la materia, la,
Se está abriendo, ¿no? Si yo lo abrí. Ah, sí le puse que no. Aquí, ahí se está abriendo. La clase que vamos a tener hoy es mucho más de manera explicativa. Así que les voy a pedir que si están con un chip, que no lo usen a menos que puedan seguir el ritmo. No quiere decir que lo voy a hacer ultra rápido, no. Quiere decir que me quiero concentrar en que entiendan el código, que entiendan lo que estamos haciendo, la lógica de cada elemento. ¿Ok? ¿Se entiende? Oh, perdón. Aquí. En todo caso, por si alguno se pasa rollo, no he tenido reclamos. Solo consulté porque había una reunión de profe y estaban preguntando, estaban diciendo que habían malos indicadores y no sé qué. Y dije, se me ocurrió preguntar para tener un feedback. Eso. Entonces, me dicen si es que se ve bien. Acá tenemos el concepto de programación. ¿Se ve? Arduino es un lenguaje de programación. En realidad es un pseudo lenguaje. Este se estructura de lo que es el lenguaje de programación C, C++. Ya por ende tiene esa estructura natural de lo que es C++. Entonces es normal que cuando nosotros hablemos de programación Arduino estemos hablando de programación Arduino o programación en C++, es un sinónimo en el fondo. La diferencia está, Arduino, la diferencia está en que la programación en C++ no trae las funciones del Arduino, porque las funciones del Arduino son creadas para el Arduino. Un ejemplo, cuando nosotros usamos una función llamada digital read, recuérdenme qué hacía esa instrucción. Eduardo, ¿no? ¿No nos acordamos? Ya, lectura digital. Lee, no. Voy a explicar al tiro qué es una instrucción, qué es una acción. Solo quería ejemplificar. Que, por ejemplo, esto que tiene una estructura específica, por ejemplo, el pin 3, nosotros lo encendemos como high, ya, esto enciende el pin 3 en el fondo. Esta función en sí no existe en C, no existe. Es nativamente de Arduino, pero está hecha en C. ¿Se entiende? No existe en C++, sino que está hecha en C++ para Arduino. La podemos encontrar entonces aquí, más no aquí. Pero hay elementos que son transversales, porque Arduino viene de C. Y de eso quiero hablar ahora. Tenemos varios elementos. ¿Qué pregunta me hiciste hoy día, Jaime? ¿Cómo se llamaban las herramientas? Y yo le dije a Jaime, Jaime, ¿a qué te refieres con herramientas? Y él me empezó a decir, no sé, cosas como el if, el else, entre otras cosas. Y yo le dije, tú te refieres a las funciones, ¿ya? A las funciones o elementos. Yo le digo elementos, que para mí todas las cosas son elementos. Entonces, tenemos varios elementos dentro de la programación. Elementos. Existen elementos de acción y elementos de consulta.
ya a grandes rasgos. Los elementos de acción serían elementos como, por ejemplo, cuando yo digo, voy a usar otro color, cuando yo digo digital write, con W mayúscula, ojo, tiene su sintaxis, ¿ok? Sintaxis quiere decir cómo se escribe, se termina con punto y coma, tiene dos argumentos. ¿Cuáles son sus dos argumentos? Primero, el pin o la variable o lo que queramos, por ejemplo, el pin 3, y el segundo argumento, separado por una coma, encender. Y se escribe con mayúsculas, es decir, se escribe de una forma específica. Argumentos, yo le llamo a estas cosas. ¿Cuántos argumentos tiene Nicolás? ¿Alex? 2. Si yo le ingreso un tercero, no funciona. Si le ingreso uno menos, tampoco funciona. La W va en mayúscula. Si no lo hago así, tampoco funciona. Si no termino esto con punto y coma, tampoco funciona. Es sintaxis. ¿Ok? Ahora, esta sintaxis, esto que es importante, estábamos diciendo que este elemento es un elemento de consulta o de acción. Un elemento de acción. ¿Por qué? ¿Qué hace la instrucción? Dice, hey, el pin 3, lo voy a encender, porque la instrucción digital write acciona con un high o con un low el pin que estamos especificando. Él pregunta, dice, ¿tengo que encender algún pin? O él dice, voy a encender un pin. El que me pongan ahí lo enciendo o lo apago, dependiendo si dice high o low. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué lo hace? Enciende una acción sin preguntar, no hay una condición. ¿Me entienden, chicos? Esto es para todos. Esto es como el paradigma de la programación. Esto es importante. Después vamos a pasar a programar. Eduardo, Francisco, ¿se entiende? Esto es una acción, ejecuta. No hay lugar a interpretación. Otro elemento de acción es, por ejemplo, cuando yo digo int, no sé, a igual 5 punto y coma. Este es otro elemento de acción. Es otra instrucción en el fondo. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, o él está diciendo el programa, primero, a continuación, después del espacio, viene una palabra, una variable, ¿sí? Que le puedo asignar, o tal vez no le voy a asignar directamente un valor. Pero dice, hey, viene una variable que va a ser de tipo entero, numérica, números positivos o negativos, no decimales. Y podemos asignarle, como no podemos asignarle un valor en el momento, podemos asignarle el valor más adelante. Pero es un elemento de consulta o un elemento de acción. Chicos, de acción. Es importante esto, porque no es teoría, no es tecnicismo. Esto es muy importante porque eso les va a permitir a ustedes entender la programación. Si nosotros podemos no saber programar muchas cosas, ¿ya? Pero si nosotros somos capaces de leer la programación, cuando ustedes le enseñaron a leer en el colegio, a usted primero le enseñaron a leer, a juntar las letras, ¿cierto? Y después a que una palabra con otra palabra, hasta poder leer una oración, ¿cierto? Y esa oración finalmente cuando recién la podíamos leer, la analizábamos, la pensábamos y tenía sentido, ¿sí? Nadie nace programando.
Pero si nosotros logramos entender esta pequeña diferencia, pequeña porque se puede digregar en muchas cosas, pero esta pequeña diferencia entre los elementos de acción y los elementos de consulta, vamos a entender mucho más cómo funciona la programación. Y nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que no sabemos las podemos ir. Sí, es que hoy día me hicieron una pregunta más técnica y me fui. Esto es más técnico incluso. No es más. Pero, ok, se entendió que son elementos de. ¿Y cuántos argumentos tiene? Tiene un solo argumento. Eso. La variable o la variable junto con un valor. Pero es un solo argumento. No hay una separación de punto y coma. No hay nada. ¿Cuáles serían los elementos de consulta? Y aquí es donde se pone un poco más entretenido. Ah, antes de, si yo generara algo así, pongan atención, no sé, por ejemplo, digo C es igual a A más B, punto y coma. ¿Es un elemento de acción o de consulta? No, es un elemento de acción, porque yo le estoy diciendo suma A con B y guarda el resultado en C. No estoy preguntando cuánto vale A, no estoy preguntando cuánto vale C, ni siquiera estoy preguntando qué tiene que hacer, le estoy diciendo literalmente suma A con B. Por eso es importante. Y ahora vamos a los elementos de consulta. Creo que esta clase la voy a subir entera a YouTube porque está quedando, ¿cierto? Elementos de consulta. Los elementos de consulta y el elemento de consulta más básico que existe es el if. If, que if en inglés, lo voy a escribir acá, significa sí, en español. Dígame, José Eduardo, Hola, profe, ¿cómo está? ¿viene usted? Estoy medio enfermo, así que estoy a duras penas viendo la clase. No se preocupe, Mire, dígame. de acuerdo a lo que puso anteriormente, en no elemento de consulta, sino que la instrucción que dio, in a igual a 5. Mi pregunta ¿Sí? era, ¿qué realiza esa instrucción? A nosotros ponerlo en el programa. ¿Qué realiza esta instrucción? Exacto. Nosotros le llamamos a esto declarar variables. Declarar o definir variables. Y definir significa decirle al programa, no escribir todo, sino no a ver, al programa que la variable, o sea, ¿de qué tipo es la variable? Si es número, si es letra, y si es número, ¿de qué tipo es? Si es número o si es letra, y si es número decimal, es número entero, es número imaginario, es número binario, ¿se entiende? Y si es letra, es un texto, es una letra, un solo carácter. Eso hacemos cuando agregamos esto, cuando definimos una variable o la declaramos. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro. Gracias, gracias. Bueno, ya, el if de inglés a español significa sí. Y es el elemento de consulta más básico que existe. ¿Por qué? Claro, porque la forma en que funciona, ojo que aquí va una llave y aquí cierro una llave. De partida, yo indico un inicio y un fin de lo que va a estar dentro del if. Pero volvamos al inicio. Un if que va con paréntesis lleva dentro de sí lo que llamamos nosotros consulta. Ahora, consulta podemos, no es un sinónimo directo, pero lo podemos relacionar con la palabra condición. Condición. Por ejemplo, si yo pongo la condición aquí, true, ¿ya? Pregunto, ¿es verdadera la condición que está dentro? ¿Es verdadera, chicos? ¿Qué significa true de inglés al español? Verdadero. Entonces, sí, es verdadero.
lo que esté dentro de sus llaves de inicio y de fin se va a ejecutar. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos ejecutar? Podemos ejecutar C igual a A más B. Podemos ejecutar un print. No se escribe así el print porque va a depender del lenguaje en el que estemos trabajando, pero para que se entienda la idea. En forma de código, ¿cuál es el opuesto de true? False. ¿Cómo en forma de código? O sea, en programación el opuesto de true es false, pero el sí ejecuta solo si la condición es verdadera. Para eso después existe el else. Así que dame un segundo. La tercera instrucción que voy a poner acá es, por ejemplo, lo que se me ocurra. No sé, digital read. Voy a leer algo. Ahora, esto tiene sentido, tiene lógica, va a depender de lo que esté inventando el programador. Es decir, tal vez para el programador estas tres instrucciones hacen sentido. A mí no me importa. Voy aquí a leer el pin 3, no, otro pin, el pin 4. ¿Ya? ¿Cuántas instrucciones tengo dentro de este if, de su llave de inicio y llave de fin? 3 instrucciones. 1, 2, 3. Profe, el instrucción es igual a elemento de acción. ¿El print también es un elemento de acción? Sí, porque dice imprime hola. No dice imprime hola, si es que no. Dice imprime hola. ¿Ya? Acá dice realiza eso, acá dice lee eso. El pin digital 4 lee su estado. Sí, es serial print. Estoy dando un ejemplo solamente. ¿Por qué les digo eso? Porque es serial print cuando hablamos de Arduino, pero es print o printf o cout si hablamos de C++. Por eso no quería especificar tanto el print, pero ahí se la alcanza. Volviendo. La condición es verdadera, va a ejecutar eso. Si la condición no es verdadera, no es verdadera. Si no es verdadera, si no. Aquí viene un concepto que es el contrario, else. Si no es verdadera, podemos ejecutar algo en respecto a su contrario. Por ejemplo, voy a poner una sola cosa. Print. Chao. ¿Ya? Ahora voy a variar un poco lo que dice acá adentro para que lo ejemplifiquemos de una forma distinta. Si yo digo D, no, esta D, igual 3, yo les pregunto, el doble igual es para comparar. La variable o la letra D, en el fondo, que es una variable, ¿es igual a 3? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no es igual a 3? La estoy comparando, claro. Pero ¿qué tiene D dentro? ¿Tiene algo? ¿Le hemos ingresado algo? ¿O D en este momento vale 0? De hecho, ni siquiera la declaramos. Int D punto y coma. Ahora está declarada, pero no tiene nada. Si no tiene nada, ¿es 3? No. Como no es 3, va a ejecutar estas instrucciones. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar las acciones de la otra parte, el por el contrario. Por el contrario, print, chao, imprime chao. Y esto se lo salta. Podemos hacer que que sea igual. Sí, yo puedo decir antes del if, antes de que pase y entre por el if, que D es igual a 3, así.
Puede eso ser resultado de alguna operación aritmética, ve tú a saber, o una opción que ingresó el usuario, da lo mismo. Pero D es igual a 3. ¿Se dan cuenta que aquí ocupo un solo igual y acá ocupo doble igual? Porque aquí estoy comparando. En cambio aquí estoy asignando un valor, le estoy diciendo D vale 3. Y ahora pregunta, D vale 3 en el if. Ahora vale 3. ¿Qué va a hacer? Imprime esto, imprime, o sea, ejecuta esto, esto y esto, porque son acciones. Y luego se sale, porque obviamente no va a pasar a leer, pues si es la condición contraria. Importante, un percance antes que sigamos. Pongan atención. ¿Se dieron cuenta de una diferencia entre los elementos de acción y los elementos de consulta? Porque estos son los más básicos. El if y el else son los elementos de consulta más básicos. Los elementos de consulta llevan punto y coma en su sintaxis. Esto no es aquí solamente en Arduino, esto es aquí en cualquier lenguaje de programación que ustedes vean, con respecto a lo que les estoy preguntando. Repito la pregunta, ¿los elementos de consulta llevan punto y coma? ¿O llevan, aparte de los paréntesis, llevan llave para inicio y llave para fin? Llevan llaves de corchete, ¿cierto? Pueden ser llaves cuadradas, o sea, aquí son en otro programa pueden ser cuadradas, da lo mismo, pero llevan llaves. ¿Los elementos de acción llevan llaves o siempre llevan punto y coma al final? Entonces, ahora es un poco más fácil diferenciar los elementos de acción y los de consulta. Dime, Francisco. No importa el tipo de paréntesis. No, sí importa. Lo que pasa es que yo estaba diciendo que no importa en general, porque puede ser que en otro lenguaje, en vez de ocupar los de corchete, ocupen los de, perdón, en vez de ocupar los de, estos no son corchetes, se llaman de otra forma. Pero en vez de ocupar esto, ocupan corchete. ¿Sí? Eso va a depender, varía del lenguaje al lenguaje. Bueno, ya. Pero siempre van a tener un marcador de inicio y un marcador de fin, que no es el punto y coma. El punto y coma es propio del elemento de acción. Siempre. Eso sí es siempre. El punto y coma siempre va a ser punto y coma en términos de los elementos de acción. Miren, les puedo mostrar algo. Sí, algo muy rápido. Probablemente no es que vayan a entender todo lo que está aquí, pero les puedo mostrar algo en otro lenguaje, que es parecido a C, se llama Python. Algo que les estaba mostrando a los chicos hoy día. Abrir carpeta. Ahí está. Python. Ejemplo. Aquí teníamos un ejemplo en Python con respecto a que estábamos hablando con respecto. Acá lleva punto y coma. Se dan cuenta, cada vez que tengo una acción, lleva punto y coma. Y es un lenguaje que no es C, es Python, pero lleva punto y coma. Si podemos ver otro ejemplo, que hay varios programas. Si se ven ahí, por ejemplo, el for, que es otra acción, perdón, es un elemento de consulta, de otra forma, lleva dos puntos. ¿Sí? Dos puntos e inicia y cierra, no con llave en este caso, solamente se guía por los saltos, ¿cómo decirle? Por el margen. Si se fijan, este for está más adentro y este print está más adentro. Pero este lenguaje, cada lenguaje varía en su forma, pero todos los lenguajes tienen algo en común, es que las instrucciones que son de acción siempre llevan punto y coma. ¿Se dan cuenta? Ahí imprime eso. Acá asigna lo que va a ingresar por acá al valor de A. Y así, imprime eso otro. Suma A con B igual a lo a C.
¿Dudas hasta ahí? De los elementos de consulta se desprenden otro elemento más que se llama switch, que es similar al if, else. Y este elemento, por el momento no lo hemos ocupado mucho, no creo que lo ocupemos mucho ahora, pero nos sirve para generar casos. Yo creo que podemos avanzar en él más adelante, para que no perdamos el hilo al menos de los programas que estamos ocupando, ya que nos estamos ocupando el switch hasta el momento. Así que vamos a profundizar en él más adelante. Es una especie de if, else anidado uno con otro. Es decir, uno unido al otro, y unido al otro, y unido al otro. Pero dentro de los elementos de consulta que se diferencian del if y el else, son los siguientes. Son dos. En realidad son tres, pero de los generales son dos. Uno es el while. ¿Lo han visto, no? Y otro es el for. El while y el for. Estos también son elementos de consulta, pero tienen una diferencia con respecto a este elemento de consulta, al if y al else. La diferencia está en que si lo que está acá adentro es verdadero, igual que acá, si la condición que está dentro aquí es verdadera, se va a repetir lo que esté dentro del while, es decir, las acciones que estén dentro se van a repetir infinitamente hasta que esto deje de ser verdadero. Les voy a dar un ejemplo. Voy a decir acá C, no, con otro color, C distinto de 10. Estábamos trabajando antes, Jaime. C distinto de 10. Así se dice distinto. Un signo de exclamación y un igual. Esto significa distinto de. Si el igual igual significa comparación, esto es igual a esto otro. En este caso, acá significa distinto. De hecho, lo voy a poner con otro color para que lo diferencien de las variables y del número. Me imagino que sea mejor. Ya, vamos a hacer una instrucción, dos instrucciones. Una fácil, print hola. Y la segunda instrucción va a ser C++. Antes del while, como la variable no la he declarado, no existe, la voy a declarar. Voy a decir int C igual 0. Una instrucción, elemento de consulta que repite en forma de bucle lo que tiene dentro, siempre y cuando se cumpla la condición. Leamos el programa línea a línea. ¿Qué dice acá? Chicos, int C igual 0. ¿Qué está diciendo? Que la variable C tiene un valor 0. ¿Y qué tipo es la variable C? Decimal, una letra, un número, un símbolo. Es un número entero. ¿Ya? Entonces entramos acá. While. While en inglés al español significa mientras. Mientras esto se cumpla, esto se repite. Se ejecuta y se repite. Preguntamos, porque es un elemento de consulta, ¿no es cierto? C es distinto de 10. C era 0, ¿no? ¿Es distinto de 10? Como es distinto de 10, vamos a suponer que por el momento la condición es true, es verdadera. ¿Va a imprimir el hola? Sí. ¿Va a ejecutar esa acción? También. ¿Qué hace esa acción del C++? Esa acción, lo voy a poner como a modo comentario, esa acción
lo que hace es C es igual a C más 1. ¿Cuánto valía C antes de entrar al while? ¿Qué valor tenía? 0 más 1. ¿Cuánto vale C ahora? 1. Y vuelve al inicio. No arriba, no al inicio, sino que ahí. Vuelve y pregunta. ¿C es distinto de 10? ¿Es distinto? Ah, espérate. C cambió, ahora vale 1. Puede que sea... Puede que haya cambiado la condición. No. C es distinto de 10, sigue siendo I de 10. Sí, porque 1 no es 10. ¿Qué va a hacer? Nuevamente va a ejecutar print y va a volver a hacer esto. Ahora, C vale 1 más 1, ahora C vale 2. En el fondo lo que hace es incrementar la variable en sí misma. Vuelve arriba. C es distinto de y así, hasta que C sea 10. Cuando C sea 10, ¿qué va a llegar arriba y va a decir C es distinto de 10? No, porque es igual. ¿Qué pasa si es distinto de 10? Ya no es verdadera, ahora es falsa. ¿Qué va a pasar si es falsa? Va a seguir derecho hacia abajo con cualquier otra instrucción que tenga. Por ejemplo, afuera podemos imprimir otra cosa. Ya valió verga. Listo. Porque eso está fuera del while. ¿Por qué está fuera del while? Porque aquí está la llave de inicio y aquí está la llave de fin. Una vez que se dejó de cumplir la condición, pasó a esta instrucción, a la que seguía. Y a la que sigue y a la que sigue. ¿Dudas? Aprovechen. Todavía no tengo muy claro qué es C++. Una herramienta, una aplicación. C++ es un lenguaje que se utiliza a través de aplicaciones para poder crear cosas. Cosas que hagan cosas. C++ lo podemos ver o usar como lenguaje en un programa como Arduino o en un programa como DevC. Y vemos en DevC, a diferencia, una pantallita negra, como esto. También lo podemos usar aquí, donde vemos el código y al momento de ejecutar, por ejemplo acá, que esto es Python, pero para que se entienda porque es muy similar, yo al momento de ejecutar va a hacer lo que dice la instrucción, a través de una pantalla, un terminal. Esperemos que está un poco lento, que con la clase se pone lenta la cosa. Si se da cuenta, acá está ingresando lo que, bueno, acá dice perrito igual 3, print, imprime el valor de perrito, el valor de perrito es 3. Acá abajo me pide el valor de una variable, el valor de la otra variable para hacer la ejecución de la instrucción. No sé, 5, 9, la suma es igual a 14. Eso hace C++. Pero obviamente de esas cosas básicas, C++ llega a cosas más complejas. Como, no sé, por ejemplo, a ver, les doy una idea. Windows 98 fue creado total y puramente en C++. Así como para que se hagan una idea. Si todo lo que vemos visualmente en una aplicación fue hecho a través de C++. En Windows 98. En adelante se crearon otros lenguajes más complejos o más simples, pero todos parten de eso. ¿Ya están listos con lo de while? ¿Se entendió cómo funciona?
Este funciona igual. Eduardo, los chicos de mi clase, José, hasta ahí tenemos dudas. Alex. Ya. Necesito feedback para ver si podemos estirar el chicle o apurar la máquina, no sé. While y for es lo mismo. La única diferencia, o lo único en lo que se diferencian, es en su estructura. La diferencia de while con for es que for tiene papel higiénico. No, con for tiene papel higiénico. Buena. En fin, no. Que for tiene 3 argumentos. ¿Cuántos argumentos tenía while dentro? 1, ¿cierto? ¿Podemos poner más de una condición dentro de eso? Sí, pero al final sigue siendo un argumento. ¿Cómo yo sé que es un argumento? Porque da lo mismo la cantidad de condiciones que yo ponga dentro. Siempre tengo que llegar finalmente a un true o a un false. ¿Se entiende? Yo no puedo tener un verdadero y un falso sin unirlos con una suma, una multiplicación o con algo que con alguna lógica. ¿Ya? En cambio acá tengo 3 argumentos. Los 3 separados por punto y coma. Ahí. El de inicio es el argumento que me dice cómo parte mi variable. ¿Qué variable es y en dónde parte? Por ejemplo, c igual 0. Por si acaso el for fue creado antes del while. Si hablamos en términos de elementos, elementos consulta, elementos de tipo consulta. Acá va la condición. Por ejemplo, c distinto de 10. Y aquí va el incrementador, o puede ser un decrementador también. Si se fijan, tiene tres argumentos. ¿Sí? Y todo va dentro del for. Ahora, lo que está dentro del for puede ser lo que ustedes quieran. Ahí soy. Y se ejecuta de la misma forma. Pero la diferencia es que aquí ya no necesitamos incrementador porque está aquí. Aquí dice c igual 0, es de tipo entero, bla, bla, bla. Y acá me dice c distinto de 10. Sí, es distinto de 10 porque es 0, ¿cierto? 0 más. Lo incrementa y luego imprime. Y luego vuelve a preguntar. Ya no pasa porque esto lo considera solamente la primera vez. Pasa directamente aquí a la condición. C sigue siendo distinto de 10. Sí, porque ahora vale 1, pero sí sigue siendo distinto de 10. Lo incrementa y luego imprime. Luego vuelve, C es distinto de 10 y ahora vale 2. Ok. Pero seguimos funcionando. Lo incrementa y luego imprime. Y así, pero hace lo mismo. Y lo que he explicado hasta el momento no es Arduino, no es NodeMQ, es C++. La única diferencia es que agregamos esta línea en el momento cuando estábamos hablando, pero esto es C++, puro y duro. Entonces ahora vamos a hacer algún programita, algún programilla. ¿Se ve? Aquí tenemos un void setup y un void loop.
La diferencia entre el void setup y el void loop es que este se ejecuta una vez. Cuando digo esto, me refiero a lo que está entre sus llaves. ¿Ok? Se ejecuta una vez y solamente la primera vez. Es decir, esto se lee literal. 1, 2, 3, 4, lo lee así. Si yo digo que este es mi programa, ¿qué va a leer primero, el void setup o el void loop? De arriba hacia abajo. ¿Alguien piensa lo mismo? ¿Opinan distinto? ¿Qué me dicen? Ya, de arriba hacia abajo, siempre es de arriba hacia abajo. Y se ejecuta el setup primero. El setup es como un if, ¿ya? Se ejecuta solamente una vez. ¿Se ejecuta en base a una condición? No, se ejecuta porque sí. El void loop también, ¿ok? Ambos se ejecutan porque sí, pero este se ejecuta una primera vez, o sea, una sola vez, desde arriba hacia abajo, y este se ejecuta en forma de bucle, como si fuera un while, ¿ya? El void loop es lo mismo que decir una garrafada, si quieren le sacan foto, no sé, por ejemplo, es lo mismo que yo hubiera dicho algo así. Una vez que entre dentro de esto, ¿hay alguna forma de cambiar esa condición? No hay una orden para salir. De eso no tenía una orden para salir. Porque aquí la condición no sale. Es verdadera y se repite. Se repite esa y vuelve a esa y así está todo el rato. Hay una sola forma de sacarlo del void loop y es con una instrucción especial. Pero no es en base a una condición, es muy difícil generar una condición para que salga del void loop porque no tiene sentido. Nosotros queremos que nuestro PLC, imagínense que es un PLC, nosotros queremos que nuestro PLC esté constantemente midiendo, sensando y ejecutando. No queremos que pare cada 5 minutos. A menos que ocurra algún estado especial en donde tengamos que como que suspender su funcionamiento. No, pero piense en un PLC como un Arduino, como algo que está controlando las cosas no sé, de una cinta transportadora. Usted no quiere que su PLC pare cada 5 minutos. Una vez que su PLC tomó la configuración, porque eso no lo usamos para configurar, y después entra el programa principal que esté todo el rato funcionando. La única forma en que paramos el PLC, ¿cómo es? Cuando lo paramos con el botón, ¿cierto? O cuando lo desenergizamos. Pero el PLC estando conectado, enchufado, conectado a las cosas, está funcionando todo el rato. Puede que no sepa de PLC, pero tal vez en algún momento ha visto algo de industria, una máquina. Está todo el rato midiendo, está todo el rato funcionando. Así funciona. ¿Ya? La diferencia, como les decía, es que aquí está el programa principal, Google, y acá está el programa de configuración, no bucle. ¿Por qué no es un bucle? Se ejecuta solo una vez. ¿Qué hacemos acá? Por ejemplo, una de las cosas básicas que hacemos es nosotros usar el monitor serial, ¿cierto? ¿Para qué usamos el monitor serial? Para imprimir cosas. Serial. No, pues en el loop no hay hay una sola forma de salir, que es una instrucción especial que no tiene, y eso es cuando yo les digo, por ejemplo, void setup existe en C++. No, porque el void setup está creado para el Arduino, con una lógica en C++, pero para el Arduino. ¿Cómo sé yo que una lógica en C++? Fíjate, tiene paréntesis y tiene llaves.
¿sí? Pero si tú usas esto directo en C++, en un compilador de C++, no te va a funcionar. Te va a decir, oye, no conozco lo que es voice setup. ¿Qué es voice setup? Entonces, hay una forma de salir, pero no es de C++, sino que es una forma de salir a la fuerza, ¿sí? Creada para Arduino, del void loop, que es como para ponerlo en pausa al programa, como para gastar menos corriente, una cosa así, cuando no está haciendo nada. Volviendo, en el voice setup tenemos algo como llamado serial.begin y le damos una velocidad, por ejemplo 115.200, punto y coma. Esto es una instrucción, es una acción, un elemento de acción. Dice, inicia el monitor serial a esa velocidad, nada más, inícialo. Inicia el monitor serial a 115.200 baudios por segundo. Es una son velocidad. No hace nada más. Y luego estamos en el void loop, en donde hacemos cosas. Podemos hacer cosas directamente. Por ejemplo, podemos imprimir cosas. Serial.print. Este es un elemento de consulta o de acción, chicos. De acción. Inicializa el monitor serial y luego acá imprime lo que yo le puse entre comillas. ¿Hay algo que esté preguntando si lo imprime en base a alguna lógica? Algo? No, imprime, nada más. En unos segundos que estéis conectando el chip. En Tinkercad pueden hacer lo mismo en todo caso. Y aquí nos vamos a Tools, suponiendo que seleccionaron el chip adecuado, en el puerto adecuado, con... ¿Dónde está? Bueno, con todas estas cositas adecuadas, pero vienen por defecto en el fondo. Una vez que compile, compilar significa que él está diciendo, este programa está bien escrito, no está preguntando si el programa hace algo. Está diciendo, está bien escrito, el voice setup tiene los dos paréntesis, tiene la llave de inicio y de fin, el elemento de acción tiene punto y coma al final, tiene el argumento que debería tener, es decir, la velocidad en medio, tiene los paréntesis, están bien escritos, tiene este punto, serial, tiene la mayúscula al inicio, eso es compilar. El void loop está bien escrito, tiene los paréntesis, tiene las llaves, el serial print está escrito de forma correcta, tiene el punto entre medio de los dos elementos, aquí está con las comillas porque esto es un texto, está con las comillas el texto. Si no está con las comillas me va a tirar un error, porque va a decir, hey, se supone que ahí va un texto. Probablemente falte una comilla. Que compile nunca quiere decir que está bueno el programa, quiere decir que el programa está bien escrito. Sintácticamente hablando. ¿Ya? ¿Y cuándo sabemos si hace algo? Aquí. 115.200 baudios. ¿Lo puse bien? Hola, print ln. ¿Qué rayos? ¿Está bien? Entonces está bien escrito. Bueno, el ln la única diferencia es que en vez de imprimir hacia el lado, imprime saltándose una línea. O sea, no una línea, sino que haciendo un salto de línea, que no es lo mismo que saltarse una línea.
Una vez que cargue, uploading done, abrimos el monitor serial y vemos si es que está funcionando. No sé por qué antes me tiraba elementos raros. Pero si se fijan ahora, está... se cayó mi cara. Si fijan ahora está imprimiendo, bueno, está imprimiendo lo loco. Se nota, ¿no? Pero está imprimiendo. Agreguemos una condición. Digamos, if probemos la lógica. If igual c igual 3. ¿Qué teníamos que tener aquí? Llave, ¿cierto? Llave de apertura, llave de cierre. Else, llave de apertura, llave de cierre. Me voy al medio, le doy un espacio y acá voy a copiar, pegar esto, porque todo programador es flojo. ¿Para qué lo voy a escribir de nuevo si lo puedo copiar y pegar y modificar? Chao. Si c es igual a 3, va a imprimir hola. Es decir, si se cumple esta condición que c es igual a 3, va a ejecutar esta acción. Y si no, ejecuta la otra. ¿Sí? ¿Estamos bien con las llaves? Sí. If, llave de apertura, llave de cierre. Else, llave de apertura, llave de cierre. Y el último cierre es del void loop. Excelente. Tiene que ir doble igual porque estamos comparando. C, la variable C, lo que tenga dentro, lo estamos comparando con el 3. Y voy a compilar, no voy a cargarlo directamente. Me va a tirar un error, yo sé por qué. ¿Qué me dice? Me dice, hey, donde dice if, igual a 3, dice aquí, sketch, bla, 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 línea, ojo, dice línea 10. ¿Será verdad? ¿Será verdad tanta magia? Línea 10, no siempre es tan específico, pero justo sí, la marca. Línea 10, C no fue declarada en este scope, ¿ya? Y ahí me hace una remarcación, y acá me dice lo mismo, C no fue declarada. C. ¿Le estoy diciendo al programa qué tipo de variable es C? Y además, si es que tiene o no tiene un valor dentro, no le estoy indicando nada. Solo la estoy llevando y comparando a lo bruto. Entonces tengo que antes de eso, crearla, definirla. Puedo decir C int entero, o una variable de tipo entero, C, punto y coma, con su espacio respectivo ahí, o puedo darle un valor, C igual 1. Cuando ocupo un puro igual estoy asignándole un valor a C, a diferencia de acá más abajo estoy comparando el valor de C con el valor 3. Voy a compilar. Excelente, compiló súper bien. Ahora vamos a poner upload. Y vamos a abrir el monitor serial, porque para eso ocupamos el monitor serial, para ver si nuestro programa hace lo que tiene que hacer. Y para otras cosas, pero en general se ocupa para eso. Ya, ¿qué debería imprimir según ustedes? Hola o chao. José, Eduardo, Nicolás, lean el programa, línea a línea, díganme qué debería imprimir este programa, hola o chao. Francisco o la gente que esté conectada, la gente que no se haya ido. ¿De qué depende
Francisco. No debería que. ¿No va a imprimir nada? Ya, entonces, ¿qué debería imprimir? Y la respuesta correcta es... excelente. Imprime chavo. Se dieron cuenta que antes de conceptuar lo que es antes de ver lo que es el funcionamiento, con leer lo que tengo acá, yo sé lo que debería hacer. Y cuando no hace lo que yo pienso que debería hacer, me pregunto, tal vez yo estoy considerando mal o tal vez escribí algo mal porque no está funcionando en base a la lógica que yo estoy creando. Esta lógica la estoy creando yo, pero esta lógica la podrían estar creando ustedes. Eso va en lo que cada uno se le ocurre. Usted puede haber prendido un LED ahí. Yo imprimí una cuestión. Ustedes pueden ver o probar lo que ustedes quieran. Para eso solo basta creatividad. Y después buscar cómo se ocupa la función, cómo se escribe la función. Pero en general es creatividad. Ya. Si yo ahora le asigno el valor 3 aquí a la variable, ¿va a cambiar el mensaje? Debería cambiar, ¿cierto? Voy a poner clear aquí para que se borre y parta de 0. Porque ahora al ser 3, se cumple la condición. Y al cumplirse la condición, debiese imprimir un hola. Excelente. Ahora, doble condicional. ¿Qué significa doble condicional? ¿Quiere decir que tiene más de un argumento? No. O sea, sí, pero no. ¿A qué me refiero con esto? Le vamos a agregar un doble condicional. Por ejemplo, vamos a hacer el uso de dos variables. Vamos a decir que tenemos la variable c y para no escribir otra línea le vamos a agregar una coma aquí y vamos a decir que tenemos la variable d igual a 7. Entonces, yo quiero que imprima hola, todavía no lo escribo acá, pero para que piensen, yo quiero que imprima hola siempre y cuando c valga 3 y d valga 7. ¿Se entiende? Cuando yo diga que c vale 3 y d vale 7, recién me imprima hola. Si no se cumplen las dos condiciones, que haga cualquier otra cosa. En este caso, que imprima chao. ¿Lo entendieron? Entonces vamos a escribir esto acá. Para escribirlo, usamos doble paréntesis. Como la palabra que vamos a usar es y, tenemos que usar doble ampersand. ¿Ya? Voy a poner comentario acá. Ampersand. Ampersand significa y. Y del inglés al español, perdón, del español al inglés, ¿qué significa y en inglés? And, ¿cierto? ¿Conocen las compuertas lógicas? Ya, usted, pero Eduardo, ¿conocen las compuertas lógicas? Ya. Ahí dijimos que necesitamos que C sea igual a 3, C sea igual a 3, sorry,
igual a 3 y que D sea igual a 7. Y es AND en inglés. Y AND, como compuerta lógica, es una compuerta multiplicadora. Que en binario significa que si tengo dos elementos, para que la salida sea verdadera, o 1, en este caso es verdadera, siempre y siempre tienen que ser ambas verdaderas. Por ejemplo, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Es una compuerta multiplicadora. Quiere decir que ambas, sí, vaya nomás Francisco, ambas tienen que estar en su estado verdadero para que la salida sea verdadera. Entonces, yo les pregunto, esto verdadero y esto verdadero, ¿me da finalmente un true o un false? Un true, un verdadero. Entonces se dan cuenta que a pesar de que tengo dos condiciones, siempre termina en una, es decir, el if solamente aguanta un argumento. A pesar que tengo doble condicionalidad, finalmente se tiene que deducir o se tiene que reducir a un argumento. Si yo hiciera esto, por ejemplo, para el if no tendría sentido, porque me está diciendo, ok, tengo una condición, ok, tengo la otra. ¿Qué hago con las dos? ¿Cuál de las dos ocupo? ¿Cuál elijo? ¿Se entiende? Por eso tengo que haber algo que los una, una conjunción, el and, el or, o lo que sea. Vamos a probar y tienen que ser ambos verdaderos para que imprima lo que tiene que imprimir. Vamos a borrar aquí. Marca error. Después lo vamos a probar. Ah, el A del payaso, me dijeron. No he visto ese meme, tendrían que mostrármelo. E imprime hola. Porque ambas son verdaderas, finalmente es verdadera. Si le pongo solamente uno, lo voy a compilar, no lo voy a cargar. Igual no cargaría. Me va a tirar un error de compilación. ¿Por qué? Porque la estructura en C++ y además en Arduino me indica que para juntar dos elementos necesito juntarlos, los dos elementos que son condiciones, con un doble i, perdón, con un doble ampersand para hacer una i. Si me lo toma, ojo, en este caso sí compilo, en C++ directamente no compilaría. Si me lo toma, puede ser que funcione bien, como puede ser que no funcione bien. Y ahí ya va a depender de lo que estemos programando. Por ejemplo, podríamos poner un por también. Y puede ser que lo tome, porque el por, el i y el and son lo mismo. Pero puede ser que no lo tome. Cada lenguaje tiene su estructura. Compilo. Probemos, ahí lo cargamos. El problema es que si le explicamos algo por primera vez a una persona, le decimos ya, C igual 3 por D, o sea, D igual 7. Supongamos que funciona. ¿Ustedes creen que una persona que ve por primera vez programación va a entender eso? ¿O se entiende mejor con la conjunción? Y en este caso lo toma, lo considera como un igual. Algo que no siempre es así. Se los digo por experiencia. Dudas, consultas. Ya está terminando la clase por hoy,
voy a ejecutar alguna cosa más para que ustedes puedan ver. A ver, un while. Un while, una condición. Vamos a tomar la de c igual 3. No. Una condición distinta. La que vimos en el ejemplo. Sea distinto de. ¿Cómo se escribía distinto? No, por eso está lento. Tengo que cerrar esto. Paciencia. Tengo que cerrar esto también. Si es que se pegó. Oh. Y ahí lo cerré a la fuerza porque no tengo tiempo para estar esperando 3 horas que se despegue. Por último lo abro de nuevo. Y ahí estamos, está abriendo. Ahí abrió. Ah, pero abrió el programa que habíamos creado delante. Jaime. Ya, ¿qué teníamos acá? Le vamos a dejar el delay igual, sí. Tenemos un if. Vamos a poner una condición sencilla, ya, igual 3, igual 3, como lo que teníamos. Con else. Y acá teníamos un serial print. Hola. ¿Qué me falta? Me falta declarar la variable porque no la he declarado. ¿La puedo declarar aquí? ¿Cómo la puedo declarar ahí arriba? C igual a 3 para que entre. Ahora, habíamos quedado en el while, ¿cierto? While. Tenemos que ocupar otra variable que no sea C porque ya la tenemos. La tenemos como igual 3. While f. No, una más bonita. H. Ya. H distinto de 10. Y sus llaves de apertura y de cierre. Hemos declarado H. Le dimos un valor a H. No, ¿cierto? Vamos a tener que agregarla acá arriba y decir coma H igual 0. Para que partan 0. Aquí vamos a imprimir una frase que no sea hola, claramente para que se diferencie de lo de arriba. Vamos a imprimir una frase que sea, primero le voy a dar formato a esto, una frase que sea está terminando la clase. ¿Cuántas veces las va a imprimir? Probablemente 10 veces porque este ciclo se va a repetir 10 veces. H++, punto y coma. Es la misma estructura de lo que hicimos de antes, ¿cierto? El H está declarado arriba como entero con un valor igual 0. Por ende, va a entrar en la condición. ¿Es distinto de 10? Sí. ¿Qué va a hacer acá? Va a imprimir un mensaje y luego va a incrementar la variable. La cargamos. Primero, lo que hace al cargar, siempre igual, compila al inicio y luego de compilar, si está bien compilado, automáticamente lo sube.
Momento que es el programa que todavía está en el coso. Ahí lo está ocupando, me dice que no lo puedo abrir mientras está cargando el programa. No puedo abrir el monitor serial mientras está cargando el programa. Lo primero va a pasar muy rápido, así que ojo. Ya hay un problema, no nos está imprimiendo la otra parte. Bueno, si no nos funciona este, vamos a probar, por ejemplo, que h sea menor a 10. Voy a... Ah, por eso. Si se fijan, ya sé por qué. ¿Por qué? Luego que sale el while lo hace tan rápido. Vamos a copiar esto porque esto lo hace muy rápido. Entonces, si no tiene un delay dentro, no vamos a ser capaces de ver que está imprimiendo. Por eso necesitaba un... Ahí está. Y con esto nos vamos. No sé si se dieron cuenta que en un momento sí imprimió todos los... Está terminando esta clase, pero lo imprimió muy rápido. Porque el while, el chip es así, funciona muy rápido. Si no tiene un delay, un retardo, nosotros como humanos no vamos a ser capaces de verlo, aunque lo imprima. Ahí sí. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, excelente. Imprimió 9 veces porque dice menor a 9, menor a 10, no dice menor o igual a 10. ¿Se dieron cuenta que imprimió 9 veces? Y además no volvió a imprimir la frase por algo muy sencillo, porque una vez que llega, esta variable llegó a 10, no tengo ningún momento en donde yo reseteo la variable y hago que vuelva a 0 para que después, cuando se repita nuevamente el void loop, es decir, cuando el void loop llegue acá y vuelva al inicio, no tengo nada que haga que h vuelva a ser a 0 para que esto se vuelva a cumplir. Por ende, como h sigue siendo igual a 10, por eso sigue imprimiendo solamente esto. Y esto es como que lo ignorara. ¿Por qué lo ignora? Porque h ya no vale 10, o sea, h es mayor a 10 o es igual a 10, y por eso sigue imprimiendo ahora. ¿Se entiende? Es decir, pasó la primera vez, hizo la primera pasada, y ya en la segunda pasada h ya es igual a 10. Entonces ya no se cumple esa condición y el while lo ignora por completo, solamente queda dándose vuelta en el if. A pesar de que el if no es un bucle, ¿cierto? No es una consulta tipo bucle, ¿se acuerdan? Pero el if está dentro de un loop, dentro de un bucle, queramos o no. Y eso sería todo, chicos. Yo a las 9 voy a hacer una clase más compleja, ya no compleja así de algo que bruto que no se entiende, pero más compleja.
Ya, es decir, tenemos que tener todos estos conceptos un poco más interiorizados para poder ver lo que es conexión a UIDOT y conexión con la nube y entre otras cosas. Ya, así que espero que se conecten a esa hora. Nos estamos viendo. Ha sido un gusto, voy a dejar de grabar.